vamos a hablar de máxima seguridad. Yo quiero invitarte a que ubiques allí en tu Biblia el segundo libro, la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21, bajo el título Máxima seguridad. Vamos a estar compartiendo una escritura muy corta en cuanto a las cantidades de textos, pero muy relevante para darnos luz acerca de la importancia y la validez de la seguridad de la palabra. Dice segunda de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hasta aquí entonces la lectura de la palabra en esta noche. Quiero confesarle, mis hermanos, que me gustan muchísimo la película del actor americano Clint Eastwood. ¿Cuántos lo conocen a Clint Eastwood? La película de Clint Eastwood, realmente cada vez que hay una película de él o por televisión o en otro, trato de verla, porque no solamente me gusta mucho este actor, sino que vi hace unos años atrás una de sus películas, algunos dicen que la que lo hizo más famoso, que es La fuga de Alcatraz. Obviamente Alcatraz es una cárcel que está en una isla, y en esa película, para los que no la vieron, se manifestaba la manera, la forma de poder huir de una cárcel de máxima seguridad. La palabra máxima seguridad es un término muy valorado en este tiempo por todos. ¿Por qué? Porque vivimos en la época de la inseguridad. Vivimos en el tiempo donde las cosas no son seguras. En los días pasados, en nuestro país, se reunió un grupo de empresarios, dirigentes, CEOs de empresas internacionales muy importantes, y uno de los momentos más relevantes de toda esa conferencia fue cuando el doctor Ricardo Lorenzetti, que es integrante de la Suprema Corte de Justicia, le dijo a esos empresarios que en la Argentina hay seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque es uno de los valores más importantes que la gente que viene de otras naciones a invertir en la Argentina quieren tener garantía de que hay seguridad. O sea, que las leyes que existen ahora van a existir dentro de 2 años, dentro de 5 años, dentro de 20 o dentro de 30. Ninguno de nosotros sabe si esto será así, pero es importante el término de la seguridad. Se habla de la seguridad jurídica, se habla de la seguridad en los hogares, se habla de la seguridad en el sistema escolar, se habla de la seguridad a nivel policial, etcétera, etcétera. Parece que la seguridad es importante en todos los términos. Ahora queremos preguntarnos en esta noche, ¿qué de la seguridad con respecto a lo que Dios dice? Amigo, hermano, ¿cómo puede usted estar seguro que lo que va a recibir dentro de unos pocos minutos es una enseñanza segura? ¿Cómo usted puede desarrollar su vida cristiana viviendo en una época donde hay tantos mensajes, tanta palabra, tantas declaraciones, tanta palabra profética? ¿Cómo podemos anclarnos en el sentido de la seguridad? Permítanme, mis hermanos, comentarles a través de los versículos que vamos a compartir juntos que realmente Dios, en su gran bondad y en su misericordia, establece para su pueblo un sistema de máxima seguridad a la hora de poder percibir y recibir palabra de Dios. En realidad, todos nosotros estamos habilitados para vivir y desarrollar en el sentido de esa máxima seguridad, pero es importante que lo podamos tener en cuenta. En primer lugar, el apóstol Pedro nos habla de la máxima seguridad de la Escritura. El versículo 19, la primera parte, dice claramente: tenemos también.
¿Por qué dice tenemos también? Porque el apóstol Pablo, en el versículo 17, o sea, en unos versículos anteriores, relata una de las experiencias más gloriosas que él experimentó, valga la redundancia, en el ministerio de Jesús. ¿Saben cuál fue? El momento en que él y 2 discípulos más, en el monte de la transfiguración, se encontró con Jesucristo, con Elías y con Moisés, y Jesucristo fue transfigurado de una manera sobrenatural, de tal forma que esa impresión fue tan fuerte que quedó grabada para toda la vida en la experiencia de Pedro. Ahora Pedro, sorprendentemente, nos está diciendo que pese a esa experiencia que había tenido, él la considera de segundo nivel en comparación con la palabra profética más segura. Pedro valora las Escrituras por encima de cualquier experiencia, inclusive de la misma experiencia que él había tenido. Pedro dice claramente en el momento que se produce el fenómeno extraordinario de Pentecostés en el libro de Hechos capítulo 2, versos 14 al 21. En el momento en que todos empiezan a hablar lenguas y todos empiezan a manifestar algo tremendo por parte de Dios. Allí en Hechos 2:14, Pedro poniéndose en pie con los 12 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos, o sea la gente que estaba allí, no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la 3ª hora del día. Mas esto, fíjense lo que dice Pedro, es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pedro no se concentró en la experiencia de los carismas y de las lenguas que estaban siendo desatadas en ese momento como un fin en sí mismo, sino que hizo, la relacionó con la palabra. La relacionó con la profecía, la relacionó con un hecho que Joel, 700 años antes de estos acontecimientos, ya había profetizado. Ahora, mi hermano, mi hermana, es muy importante, hablando de la máxima seguridad, que tú también comprendas que Dios en su soberanía puede hablar de diferentes formas, de diferentes maneras. Dios habla a través de sueños, Dios habla a través de visiones, Dios habla a través de palabras proféticas. Dios habla a través de palabras de ciencia. Dios habla a partir de las circunstancias, de la naturaleza. Dios habla por medio de impresiones puntuales del Espíritu. Dios habla por medio de experiencias espirituales. Ahora, cada una de ellas, por más legítimas que fueran, en comparación con las Escrituras, son inseguras. Hay muchos de nuestros hermanos en la fe que no creen en todas estas cosas. Que no creen ni en los sueños, ni en las visiones, ni en las palabras proféticas. Nosotros sí creemos. Pero aún creyendo en ellas, sabemos diferenciar que de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, la Escritura es más segura que los sueños. La Escritura es más segura que las visiones. La Escritura es más segura que las palabras proféticas. La Escritura es más segura que las palabras de ciencia, que las circunstancias, que la naturaleza, que las impresiones del Espíritu y aún que las propias experiencias espirituales. Y qué bueno es para nosotros que el mismo apóstol Pedro, que tuvo una de las más grandes experiencias que alguien pudiera haber tenido, ver a Jesús con Elías, con Moisés en el monte de la transfiguración, ni siquiera él consideraba esa experiencia como más segura que la palabra de Dios. Porque el cielo y la tierra pasarán, y déjenme parafrasear, los sueños, las visiones, las impresiones, la naturaleza y tantas otras cosas pasarán, pero mi palabra no pasará. Esa palabra seguirá porque esa palabra es palabra segura.
Mi hermano, mi amigo, tú tienes que anclar tu fe en la persona de Jesucristo y en su palabra ya revelada. Tenemos pues la palabra profética más segura, nos da máxima seguridad. Ahora, en virtud de eso, en segundo lugar, es importante que estemos atentos, la necesidad de estar atentos. El apóstol Pedro dice, hacéis bien en estar atentos como una luz, como una antorcha. Para que la palabra de Dios te traiga seguridad en el marco de tu fe, tenés que estar atento a la palabra. Tenés que tener mucha concentración en el momento en que Dios te habla a través de la palabra. Muchos pierden bendiciones por no estar atentos. No es que Dios no habla, es que Dios habla, pero no hay atención. La atención a la palabra será la clave para el éxito o el fracaso. El famoso pasaje de Josué capítulo 1 verso 8 que alguna vez ya hemos mencionado. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ¿cuándo entonces? Cuando lo guardes, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El apóstol Pedro dice, es importante que estén atentos. La palabra profética más segura demanda que cada creyente esté atento. La palabra de Dios no es una palabra sobre el futuro. La palabra de Dios no tiene solamente que ver con los 144,000, con la bestia, con la antibestia, con la figura con cuernos y todas esas cosas que mucha gente se apasiona. La palabra de Dios tiene que ver con tu vida, con tu familia, con tu matrimonio, con tu hogar, con tus hijos, con tu trabajo, con tu empresa, con tus relaciones interpersonales. La palabra de Dios es más que suficiente para que vivas aquí, en este mundo, exitosamente. Por eso hay que estar, ¿cómo? Atentos. Atentos. La misma palabra nos enseña que hay corazones, como meditábamos el jueves pasado, que no están en las mismas condiciones. Por eso es que no prosperan y no son bendecidos, porque fundamentalmente no están atentos. La palabra de Dios es una palabra para estar atentos. Y quiero decirte que va a llegar un momento, de acuerdo a lo que dice el versículo 19, la segunda parte, que ninguno de nosotros va a tener que necesitar más la palabra de Dios. Fíjate lo que dice allí. Estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta es una palabra dentro de la palabra, una palabra profética dentro de la palabra profética que nos está indicando que tenemos que estar atentos a las palabras. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento del retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo o hasta que partamos a su presencia. A partir de ese momento ya no vas a necesitar más la palabra. Porque la misma palabra glorificada, el mismo Jesús va a estar allí. Por eso Pablo dice, ahora vemos como por un espejo oscuramente, pero entonces veremos cómo somos conocidos. ¿Por qué? Porque él sabía que en el retorno glorioso de Jesucristo culminaba una etapa, culminaba un tiempo. Atentos a la palabra profética más segura. Ahora el apóstol Pedro, en tercer lugar, coloca allí algo muy interesante que quiero compartir con ustedes, que es la mentira de la interpretación privada. El verso 20 dice claramente, entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Así que todos los que están aquí que dicen, yo este pasaje lo interpreto de esta manera, no, te tengo que decir, te tengo malas noticias. Llegó tu día, llegó tu hora. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la palabra, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Hay una mentira en la interpretación privada. ¿Qué es la interpretación privada? Es donde cada uno acomoda la interpretación de la palabra a sus propias necesidades, a sus propios prejuicios, a sus propios criterios de conducta y aún a su propia ignorancia. Por eso que el error garrafal que tuvieron los que lideraban hace 17 siglos atrás la Iglesia Católica Apostólica Romana fue hacer creer que los únicos que podían interpretar la palabra era el clero que la interpretaba y todos los demás tenían que adherir a esa interpretación. ¿Qué hicieron ellos? Interpretación privada, y acomodaron la interpretación a los prejuicios, preconceptos y creencias previas, no a lo que la palabra de Dios decía. Entonces, por ejemplo, un solo ejemplo, y lo digo con mucho respeto, por favor, entiendan bien el espíritu. Por ejemplo, había una doctrina que se llamaba y se llama
la eterna virginidad de María. Pero resulta que vos vas a la Escritura, vas a la palabra, y ¿sabés lo que te dice la palabra? Que después que nació Jesús, María tuvo hijos. ¿Cómo? ¿Concebidos por el Espíritu Santo? No, por José. José también tenía derecho. Ahora, ¿qué pasó? Esa verdad de la palabra chocaba con el preconcepto o el prejuicio de una doctrina que no es bíblica y que es la eterna virginidad de María. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Romana, por supuesto. En vez de reconocer el error de la doctrina, interpreta que la palabra hermanos se traduce como primos. Va difícil creer eso. La Biblia dice hermanos. Y hermanos es de un mismo padre, de una misma madre. Ahora, escucha bien. No solamente la iglesia romana hace eso, un montón de grupos hacen eso. ¿Por qué? Porque violentan la revelación de la palabra y le hacen decir a la palabra lo que la palabra nunca ha dicho, nunca dice. Cuidado con eso. Hay creyentes que acomodan su interpretación a sus propias ideas, a sus propios conceptos y permítanme decirlo todavía de manera más clara, a sus propios pecados. Aún hay creyentes sinceros que tratando de forzar lo que dice la Biblia, interpretan y ni se toman el trabajito de saber qué es lo que significan las palabras. Un creyente en la ciudad de Córdoba, y esto me lo contó mi hermano y mi amigo el pastor Juan Magistreri, le comentó esto fue literal, esto no es un cuento, que un creyente un día leyó el pasaje de la palabra que dice, qué difícil que alguien que ame a las riquezas entre al reino. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja. Y este hermano, que obviamente no hizo un montón de investigación, empezó a forzar la interpretación y empezó a imaginar. Claro, él había interpretado que aguja era una aguja de coser. No la puertita de las aldeas. Y entonces, ¿qué hizo este hermano? Forzó la interpretación. Entonces dijo, ya sé cómo entra un camello por el ojo de una aguja. Usted agarra el camello, y esto lo dijo de verdad, no es un cuento, esto fue verdadero. Y empieza a cortar el camello en pedacitos. Lo corta el camello una y otra vez hasta que lo tritura, lo destroza todo y lo hace jugo. Jugo de camello. Una vez que está el jugo, ustedes se ríen, pero esto es verdad. Una vez que está el jugo, usted agarra una jeringa. Con la jeringa extrae el jugo. Y luego, le va a llevar un tiempo, introduce en el ojo de la aguja de coser el camello. Ahora, este hermano, escucha bien, este hermano era un creyente verdadero, no un creyente falso. Lo que pasa es que es un poco lento de cerebro de entender de que la aguja de la cual habla el Señor no es de coser, sino que es el término que se utilizaba en las puertitas de las aldeas orientales cuando había que entender. Y para que el camello entrara allí, podía entrar, pero tenía que hacer un esfuerzo tremendo, pero no cortarlo en pedacitos y ponerlo en una jeringa. Ahora, mi hermano, este ejemplo que es extremo, no condice, o mejor dicho, condice con muchas de las actitudes y creencias de esa interpretación privada. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, pero aún teniendo la palabra profética más segura, es mentira que cada uno puede interpretar la Biblia como le convenga o como la pueda acomodar. Cuidado con eso. La misma palabra dice, no es de interpretación privada. Por eso es que hay mucha gente que cuando uno le da un ejemplar de las Escrituras, agradece, comienza a leer y después al poco tiempo se sincera y dice, no entiendo nada. Y ahora se te va a revelar por qué. Pero cuidado, hermano. Una cosa es que los evangélicos que venimos de la época de la Reforma creamos en la libre interpretación de la Escritura y otra cosa es diferente, creer que cada uno puede interpretar la Biblia tal cual como se acomode a sus propios prejuicios, a sus propias ideas.
Hoy vemos mucha gente en el ámbito evangélico que toma un texto de la palabra, lo acomoda a sus propios intereses y lo da como palabra de Dios. Lo más lamentable es que hay mucha gente que dice amén a eso. Cuidado, 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 cuidado. Y una vez más, cuidado. Que sacan una doctrina de un texto solo. Vos no podés hacer doctrina de un texto solo. Y más de una vez el texto es tan lindo que nos gustaría construir una doctrina. Pero vos la doctrina no la construís con un texto solo, sino con un conjunto de evidencias que afirman esa doctrina. La doctrina del amor eterno de Dios no es solamente porque lo dice Juan 3:16, sino porque toda la Biblia está llena de la manifestación de la doctrina del amor eterno de Dios. Cuidado. Cuidado con agarrar un versículo de la Biblia y hacer de eso un caballito de batalla. Eso lo hacen nuestros amigos, los testigos de Jehová, que toman un pasaje de aquí y otro pasaje de allá y elaboran de acuerdo a cada texto una doctrina. Y muchas veces esa doctrina obviamente es contraria a la enseñanza, a la doctrina. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Te animás a declararlo al que tenés al lado? Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna. Ninguna. Ay, mi interpretación de esto es esto. No sirve. Ahora, si esto no sirve, ¿dónde está la salida? Y aquí viene algo maravilloso. Aquí viene algo grande, que es en cuarto lugar, lo que yo llamo el código Espíritu Santo. Vos y yo, hermanos, ya sabés a esta altura del partido lo que se llaman las contraseñas o los códigos. Dime la contraseña. Tarjeta de crédito, tarjeta de débito, tarjeta de esto, entrada por este coso, que es el home banking, que es lo que entra, ¿cuál es el número? ¿Cuál es el número? Y si te pasa como a mí, que yo hace 1000 años tengo siempre el mismo código y ya no sé dónde colocarlo. Tiene que tener 8, tiene que tener 6, tiene que tener 4, alfanumérico, 2, 3, a la FIP fui ya 5 veces y me lo cambian siempre. No, pero es viejo. Ya le puse Néstor 2016, Néstor 2004. No, tienen que ser 4, alfanumérico. ¿Qué? Código. Claro, los códigos en este sistema llamado mundo son fundamental para que vos puedas acceder con el objetivo de ¿qué? De tener seguridad. Si todo el mundo sabiera tu código o tu contraseña de la tarjeta o lo que sea, cualquiera iría, te saca todo. Entonces todo lo que vos ves en las películas. Contraseñas, códigos. Ahora hay códigos y contraseñas, ¿eh? Oh, me gusta la película esa de, ¿cómo se llama? Misión Imposible. Ethan tiene que poner los ojos así. Entonces por el iris y por la huella dactilar. Códigos. Ahora, si la Biblia no es de interpretación privada, ¿cómo la podemos entender? A través del código. ¿Cuál es el código? ¿Alfanumérico? No, el código se llama Espíritu Santo. El código se llama Espíritu Santo. La Biblia dice claramente que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nunca. Decí conmigo nunca. De vuelta, nunca. La profecía fue traída por voluntad humana. Pablo no se levantó una mañana y dijo, qué ganas tengo de escribirle a mis hermanos en Corinto. No. Lo más probable es que el Espíritu Santo lo haya llamado de noche, después que se enteró que los hermanos de Cloé, por los alcahuetes de los hermanos de Cloé, que los hermanos estaban con problemas, y el mismo Espíritu le dice, tenés que escribirle a los creyentes en Corinto. ¿Y qué hace Pablo? Comienza a escribir. Ahora entendé bien esto, hermano. Y esto es parte de la enseñanza que damos en los diferentes seminarios, escuelas de misión y otros lugares, Proforma, etcétera, etcétera. Dios utiliza para escribir su palabra hombres que tienen personalidad, que tienen estilo, que tienen carácter. No agarra robots y le empieza a dictar, digan esto. No. Toma personas tal cual como son y las inspira por su espíritu.
La palabra de Dios, la profecía, nunca fue traída por voluntad humana. Si así fuera, como un día discutí en la universidad hace 30 años atrás, la Biblia sería más que milagrosa de que haya gente tan diferente que dice lo mismo. No fue traída por voluntad humana. Ahora, ¿qué hacía el Señor con los hombres que elegía? Les hacía conservar su estilo, les hacía conservar sus características, les hacía conservar su performance de personalidad. Y a partir de eso le inspiraba para que escriban la palabra de Dios. ¿Cómo vos podés comprobar eso? Leyendo la Biblia, que no muerde. Una cosa era como escribía Juan. ¿Ustedes leyeron las cartas de Juan? Amado, amémonos unos a otros. Hijito. Pablo escribe así. ¡Gálatas insensatos! Es la misma Biblia. Es la misma palabra, pero cada uno conservando su estilo. Cada uno conservando sus características. Cada uno conservando, pero fundamentalmente no era intención humana. Hermano, hermana, por eso te tengo que decir, con amor te tengo que decir, muchas de las voces, entre comillas, de Dios que vos recibiste fueron nada más que voluntad humana, deseos humanos, profecías humanas, o sea, deseos. Alguien que te deseó algo, en vez de decirte feliz Navidad, te dijo te vas a casar con pirulina y fue su deseo. El tema es que pasa el tiempo y pirulina no viene. ¿Y qué pasó? Los profetas del Antiguo Pacto, los hombres de Dios, los que tenían palabra profética, no se dedicaban tanto a hacer algo así como el seminario de Roberto Galán, sino que hacían de la palabra de Dios la verdadera función de sus ministerios. Diciendo lo que iban a declarar, ¿a dónde? A las naciones, al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a los creyentes en particular. Por eso, ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sabés la forma más concreta, mejor, perfecta que vos tenés para poder recibir la palabra de Dios? Pedirle al mismo Espíritu que la inspiró, que te la haga interpretar. ¿Quién lo puede hacer esto? ¿Los estudiantes? No, cualquier creyente que cree, valga la redundancia. ¿Querés cambiar tu vida devocional? Antes de empezar a leer las Escrituras, pedile al Espíritu Santo que inspiró las Escrituras que te las haga revelar y te vas a sorprender. El problema moderno de los códigos y las contraseñas es que más de una vez nos olvidamos de los códigos y las contraseñas, y cuando el pueblo de Dios se olvida el código del Espíritu Santo, ¿a quién tiene que recurrir? A los hombres, a los libros, al profeta, al apóstol, a la televisión, a la radio, a alguien que no es el Espíritu Santo, que me diga cómo tengo que leer la Escritura. Y si hay viento a favor, en una de esas, la persona, el canal de televisión, el canal de radio, de internet o quien sea, tecnológicamente que esté siguiendo al Espíritu Santo te puede ayudar. El Espíritu Santo como inspirador es el mejor intérprete de la palabra. Yo no leo en la Biblia que el Señor Jesús diga que es la iglesia la que te guiará a toda verdad. Yo no leo en la Biblia que diga que el maestro te guiará a toda la verdad, que el pastor te guiará a toda la verdad. Yo leo en mi Biblia, en el Evangelio de Juan, que Jesús le dice a los discípulos, cuando venga, escucha bien, cuando venga el Espíritu Santo, Él te recordará, les recordará las cosas que yo los he hablado y les enseñará que todas las cosas. Porque es espíritu de verdad. Por eso, mi hermano, mi hermana, el código Espíritu Santo es el que tenés que aplicar. ¿Sabés por qué? Porque el código Espíritu Santo no es como el de la FIP. El código del Espíritu Santo siempre es el mismo. Siempre el mismo, siempre el mismo.
No varía, no cambia. Lo que te dijo ayer te dice hoy. Lo que el Espíritu Santo te dijo que está mal ayer, el Espíritu Santo te dice que está mal hoy. Lo que el Espíritu Santo te dice que está bien ayer, el Espíritu Santo te dice que está bien hoy. No cambia, no modifica, no se ayorna. Es el mismo hoy, ayer y por los siglos, porque el Espíritu Santo es el mismo Espíritu del Padre y el mismo Espíritu del Hijo. El Espíritu Santo es el código para que vos interpretes la palabra. Y aun cuando haya textos de la palabra de Dios que pueden ser difíciles, el Espíritu Santo va a desarrollar sobre ti, mi hermano, mi amigo, inspiración. Fíjate lo que dice allí, 1 Corintios capítulo 2, versos 10 al 16. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu con mayúscula, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no ha juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! Qué impresionante saber que la palabra de Dios revela que este código Espíritu Santo es el código para poder ir con sencillez a la palabra de Dios todos los días y para decirle: Señor, Espíritu Santo, tú que la inspiraste, tú que soplaste sobre tus siervos que la escribieron el aliento de inspiración, ayúdame a interpretarla para que de esa manera pueda aplicarla en mi vida. Mi hermano, mi hermana, es necesario que como pueblo de Dios estemos afianzándonos en la palabra profética más segura. Vivimos un tiempo maravilloso, hermoso, desafiante, pero hay que reconocer que también es un tiempo peligroso, donde más de una vez, por no tomarnos el trabajito de ir a la palabra profética más segura revelada en las Escrituras y pedirle al Espíritu Santo que nos revele, que nos ayude, que sea el Paracleto que esté al lado nuestro para ayudarnos a interpretar la Biblia, le hemos dado lugar a palabras, en muchos casos muy bien intencionadas, pero que no vinieron de Dios. Quiero decirte que toda palabra de ciencia, toda experiencia, toda impresión del Espíritu que verdaderamente viene de parte de Dios jamás se va a oponer a lo que registra la palabra, jamás. Vivimos en un tiempo donde escuchamos mucho más a menudo que antes que hay creyentes que violentan la palabra revelada de Dios en la Escritura porque recibieron alguna palabra para su propia vida que es una excepción a lo que dice la palabra de Dios. Cuidado con eso, mucho cuidado. Porque finalmente es la palabra, solo la palabra y nada más que la palabra, la que verdaderamente va a reflejar el propósito y la voluntad de Dios. Quizás esta sea una noche para que cambies la contraseña
Quizás esta sea una noche para que digas basta de tratar de interpretarla como fulano, como mengano, como lo interpreta tal libro o tal revista o tal doctrina o tal catecismo. Porque te puedo asegurar, mi hermano, por más sencillo que seas en tu desarrollo de fe, que si tenés el Espíritu Santo ya tenés la habilitación para pedirle a Él que te ayude a interpretar las Escrituras. Y déjeme decirle para finalizar, nunca en la Biblia hay un divorcio entre la palabra y el Espíritu Santo. Hay muchos evangélicos que creen que si enfatizamos en la palabra no enfatizamos en el Espíritu. Y si enfatizamos en el Espíritu no podemos enfatizar en la palabra. Eso es una verdadera mentira. Es algo que nos hicieron creer algunos hombres en el pasado. Muchos de nosotros vinimos de una formación donde nos decían, ustedes enfatizan mucho la palabra, pero no tienen el Espíritu. Y a otros le decían, ustedes tienen verdaderamente el Espíritu, pero tienen ignorancia de la palabra. Yo te vengo a decir que la generación que Dios viene a buscar, la iglesia que Dios viene a buscar en el futuro, es una iglesia que une lo que el diablo dividió. O sea, une la palabra y el Espíritu. Y las dos juntas en su propósito y en su voluntad. Si estás entendiendo eso, dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora. ¡Aleluya! Ponete en pie allí en el lugar donde estás. Yo quiero hacer algo muy fuerte en esta noche. Fuerte en el sentido personal. Yo quiero como simplemente siervo de Dios cancelar los efectos nocivos que hay en la vida de aquellos que recibieron una palabra que no es de Dios, que fueron de los hombres. Aún con las mejores intenciones. Quiero decirte que hubo una época que espero que ya haya pasado, pero no estoy tan seguro de eso. Que muchos hermanos nuestros, consciente o inconscientemente, dejaron de darle importancia a la palabra de Dios simplemente para tratar de oír alguna palabra profética o de ciencia, generalmente en cultos públicos, porque la palabra que se da quizás en un culto público lo llena de emoción o le favorece su alicaída baja autoestima. Y no te confundas, yo sigo creyendo que Dios tiene toda la soberanía y todo el poder para dar palabras de ciencia, palabras proféticas. Y va a seguir ocurriendo, porque Dios es soberano. A Dios no lo parás vos, ni yo, ni ningún tipo de documento. Pero en esta noche, mi hermano, mi hermana, es una noche donde es fundamental que conscientemente hagamos algo, y es anclarnos en la palabra profética más segura. A medida que el retorno del Señor Jesucristo se acerca, la tendencia, escucha bien, la tendencia es tratar de transgiversar la palabra, violentar la palabra, reducir la palabra, minimizar la palabra profética más segura y en muchos casos reemplazarlo con otras palabras que no son palabras de Dios, que parecen palabras de Dios. Pero yo te animo en esta hora a hacer lo que hizo ni más ni menos que el mismo apóstol Pedro. El apóstol Pedro podría haber hecho de su experiencia en el monte de la transfiguración una declaración de fe, un postulado, una doctrina, si no tuvo la humildad, escuchame bien, de decir él mismo, la experiencia que yo tuve es secundaria al lado de la palabra profética más segura.
¿Sabes lo que necesita tu fe? Seguridad. ¿Sabes quién te da esa seguridad? Cristo. Te dije que no divorcies la palabra del Espíritu. También te digo, nunca divorcies la palabra de Cristo. Porque Cristo, como te dije el domingo anterior, esencialmente es revelado como el verbo, como la palabra. Así que yo te invito por un instante allí donde estás a que cierres tus ojos e inclines tu rostro. Yo no sé cuál es tu situación, yo no sé cuál es tu experiencia en cuanto a haber recibido palabras que no eran palabra de Dios. Pero no me voy a concentrar en eso. En el nombre de Jesús yo quiero, con humildad de corazón, tomar la responsabilidad como siervo de Dios en esta noche y cancelar sobre tu vida toda palabra que no vino por parte de Dios. Aun cuando haya sido una palabra buena pero que no venía de parte de Dios, la cancelo en el nombre de Jesús. Porque más de una vez aún esa palabra buena es un problema para tu vida, porque estás creyendo que vino de Dios cuando en realidad no vino de Dios. Oro en segundo lugar en el nombre de Jesús para que a partir de ahora crezca tu sensibilidad para oír la voz de Dios a través del código que se llama Espíritu Santo. Él no te va a engañar, Él no te va a mentir, no te va a decir una cosa por otra. Pero esto significa también, querido, querida, significa que vos vas a tener que tener una actitud de mayor sinceridad cuando el Espíritu Santo te haga ver cosas en tu vida que tenés que cambiar, que tenés que modificar. El espíritu del mundo y las palabras del mundo te van a tratar de alentar para decir todo, siempre todo está bien, pero el Espíritu Santo, que te ama más que cualquiera porque es Dios, más de una vez te va a decir con su voz amorosa cosas que tenés que corregir, cosas que tenés que cambiar. Y finalmente el Señor quiere en esta hora que des un paso más fuerte en tu vida con respecto a la valoración de la palabra. Y necesito hacerte esta pregunta: ¿cómo está tu vida en relación con la palabra? O los predicadores de antes te dirían: ¿cómo está tu vida devocional, hermano? No digas que no tenés tiempo. Esta es una noche donde tendrás que presentar delante del Señor y le tenés que decir: Señor, quiero renovar mi compromiso con la palabra profética más segura, que es tu palabra. Quiero ir a tu palabra. Quiero pedirle al Espíritu Santo cada día, antes de abrir las Escrituras, que me ayude a entenderlas y a interpretarlas para de esa manera poder aplicarlas, para poder vivir en la victoria y en la fe, y para poder tener éxito, porque la clave del éxito verdadero, del éxito espiritual, es aplicar esa palabra que viene a tu corazón. Te invito a que hagas de esto un ejercicio permanente en tu vida. Quizás la palabra te revela que vas a tener que dejar hacer cosas que hasta ahora no tenías revelación que eran malas. Me sigue preocupando, lo digo, ya es algo así como una cuasi obsesión, la cantidad de creyentes que hablan con los muertos. La palabra dice otra cosa. La palabra da una prohibición hacia eso. Déjalo de hacer. No dejes que tus sentimientos, que son sentimientos del corazón y que son cambiantes, pongan en peligro la aplicación de la palabra. Deja de hacer en fe todas aquellas cosas que la palabra y el espíritu y la palabra te van a revelar que no son del agrado de Dios, para que de esa manera la gracia y el poder del Señor esté operando en tu vida.
En el nombre de Jesús, cambia tu atención hacia la palabra en este tiempo. Si llegaste a ver la palabra de Dios como algo tan habitual, tan normal, tan de todos los días, que eso ha perdido valoración, pedile perdón al Señor. Porque vos tenés que ser consciente, atento a esa antorcha que va a alumbrar hasta que la estrella resplandeciente de la mañana se haga manifiesta en poco tiempo más. Oh sí, Jesús. Pueblo